Bien, vamos a compartir o voy a compartir otro episodio de la serie Opinión de un laico. En esta serie, pues como lo he comentado en otras oportunidades, pues hablo de diferentes cosas que ocurren en el quehacer de la vida humana en nuestra sociedad, siempre vinculado con la fe, siempre vinculado con Dios. Em, Recientemente en los venezolanos, yo soy venezolano, estamos viviendo un bonito momento futbolístico, que además no recuerdo en mi vida. Yo al momento que hago esta grabación tengo 42 años, pues en la historia de mi vida solamente recuerdo una eliminatoria hacia el Mundial o hacia un Mundial que fue donde el director técnico era César Farías. Y si mal no recuerdo, no soy experto futbolístico, pero me sufrí todos esos juegos, esos 18 partidos que se juegan en las eliminatorias. Venezuela quedó a 3 puntos de poder haber estado en un puesto por lo menos de repechaje o para el Mundial. En este momento culmina una primera etapa, año 2023, con 6 fechas jugadas. Y de esas 6 fechas, pues Venezuela ocupa la cuarta posición. Por encima de Venezuela, pues está Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela. Y ahí cerquita Ecuador y luego, increíblemente, Brasil, aunque uno espera que en cualquier momento eso pueda cambiar. En el último partido que jugó Venezuela en Perú, eh, ese mismo día, horas previas, también hubo una situación muy triste en el gran clásico de Sudamérica y yo diría del mundo, uno de los grandes clásicos, Argentina-Brasil. Previo al partido, una situación en las gradas del estadio vergonzosísima, cargada de muchísima violencia. Pero en el de Venezuela fue todo lo contrario, se ocurrió al final. Y ocurrió al final luego de que Venezuela logra empatar el partido y bueno, sumar un punto en Perú. Ya de por sí se habían suscitado unas situaciones que se calificaron de xenofobia en las redes sociales porque, bueno, el gobierno peruano, eso es decisión de Estado, puso en todo un control migratorio en, en el estadio para como cazar o pescar venezolanos ilegales. Y bueno, pareciera, por lo que uno escucha en las redes, y bueno, algunos testimonios de personas que uno sabe que están fuera de Venezuela, que no la están pasando del todo bien. Y muchas veces migraciones forzosas, gente que tuvo el derecho a soñar y buscar otras oportunidades, porque en Venezuela se han vivido crisis muy agudas, muy agudas, sobre todo cuando hubo la gran escasez que no sé, o había que hacer enormes colas para comprar papel toalé, café, arroz, harina, era algo realmente terrible. Y bueno, se acusa de que Venezuela ha sufrido de desprecio en otros países, especialmente uno de los países que figura es Perú. También se ha hablado de esto en Chile y bueno, en España también hay unos comentarios un poquito despectivos en torno a los venezolanos. Una primera reflexión que yo quisiera hacer es lo que ahorita lamentablemente está ocurriendo y que nos hacemos parte en la opinión pública. La opinión pública, o sea, nuestra opinión pública, nuestra opinión como ciudadano, se inyecta, se alimenta en buena medida de lo que uno lee en las redes sociales. Ni siquiera voy a decir los noticieros, yo creo que hoy muy poca gente hay. Pero hoy muy poca gente se sienta como antes en mi casa, que venía el noticiero y la gente ponía el matutino, el vespertino, el meridiano, y era una hora a escuchar noticias. Eran nacionales, internacionales, deportivas, espectáculos. Todavía hay televisoras que mantienen esa estructura. Pero en esencia las redes sociales han sustituido de una manera vertiginosa, rapidísima, todo el aspecto informativo. Y tú no tienes que esperar un noticiero para enterarte de algo. Tú te enteras de las cosas al momento. Y además son tendencias. Entonces uno tiene que primero saber eso y que uno rápidamente se vuelve visceral. O sea, uno reacciona desde su emocionalidad porque hay personas que dan todo lo que leen en las redes sociales como algo cierto. Eso es terrible. Por eso es que los fake news son tan exitosos, porque tú lanzas cualquier cosa y además tienes algo de audiencia y lo logras hacer viral
y bueno, logras crear una matriz de opinión que después la gente muy poco se detiene a investigar, indagar, comparar, sino que de una vez emites la opinión. Entonces hoy pareciera que todo es xenofobia, hoy pareciera que todo es homofobia y hoy pareciera que todo es lo que los medios quieren que tú efectivamente opines y pienses que es así. Yo le comentaba a mi esposa, además debo decir que soy un fanático de la vino tinto, yo no voy para el estadio, he tenido las franelas, ahorita no tengo la nueva, pero he tenido mis momentos en que he tenido la vino tinto, la blanca, siempre veo los partidos de Venezuela, las eliminatorias, estoy pendiente de eso, inclusive algunos amistosos también que han hecho. Lo sigo, a pesar de que no sigo el fútbol nacional, lo confieso, porque no es un fútbol atractivo, por lo menos para mí. Y eso es una de las grandes cosas que me hace pensar en un desempeño hasta heroico, como nuestros futbolistas que no tienen una buena liga nacional, pues han tenido que jugar fuera y han demostrado, han podido crecer y hoy pues están compitiendo, es un sueño vino tinto, están compitiendo por la esperanza de obtener un cupo para el mundial. Pero debemos reconocer también, por otra parte, que nosotros los venezolanos, y me incluyo, eh, a veces nos han visto, yo creo que con mucho desprecio en algunos países de la región. No sé si es porque nos tildan o nos etiquetan de chones, de porque Venezuela vivió una época de mucha bonanza, que además hay que decirlo, Venezuela, y eso es verdad, por mucho tiempo fue un país y siempre ha sido un país de migrantes. Yo creo que así como se habla de Nueva York, que viven muchos ciudadanos de, prácticamente es la metrópolis del mundo, ahí pueden confluir cantidad de idiomas de personas. Venezuela ha sido un país así. Venezuela en estos días, hoy veía una imagen justamente, alguien colocada en su estado, de que yo crecí en un país donde el panadero era portugués, donde el del restaurante era italiano, donde el que vendía helados era haitiano, y todo el mundo convivía perfectamente bien. Nosotros hemos sido un país profundamente acogedor y de muy poco desprecio, pero sí somos un país que se burla bastante entre nosotros mismos, o sea, como ciudadanos nos chalequeamos. También hoy me decía una compañera de trabajo que uno de los países, una de las cosas donde tú notas más el punto de quiebre en el aspecto migratorio, es cuando te toca pasar las navidades en otro lugar que no sea tu país, Venezuela. Por eso, a propósito, busqué el fondo del arbolito de mi casa. Porque es verdad, para nosotros todos una parranda, una rumba, hacerlas allá que nos reunimos y compramos cerveza y estamos echando chistes y ponemos música y las misas de aguinaldo y las gaitas sonando en todas partes. Somos un país alegre, pero también somos un país que puede tender a la burla. Y en el estadio de Perú pasó algo que en ningún punto quiero justificar. La respuesta, sobre todo de la policía, que no entiendo qué pito tocaba en esto para agredir a nuestros futbolistas, cosa que es inaceptable. Porque además los futbolistas, como ocurre en cualquier plaza futbolística del mundo, de ligas o de países, cuando termina un partido se acercan a las gradas, firman autógrafos, saludan a su gente. Y eso es lo que pretendía hacer nuestra selección. Que además valoraba y era un espaldarazo, un saludo cariñoso, de darle un abrazo a estas personas que están fuera de su país y que fueron a darle un apoyo, y eso es bonito, eso de verdad es de aplaudir. Pero en el estadio, cuando terminó el partido, se escuchaba el grito últimos, últimos, y estaban jugando en Perú. Y se referían efectivamente a los peruanos, porque efectivamente Perú va de último en la tabla, creo que tiene 2 puntos nada más. En paralelo a esto que estoy comentando, hubo una reseña cuando jugó Uruguay contra Bolivia. Si no me equivoco, fue también el duelo que se dio en esta jornada. Termina el partido, Bolivia pierde 2-0, si no me equivoco, 2 o 3-0, pero perdieron. Y todo el estadio aplaudía a los jugadores de ambos equipos. Los jugadores se abrazaron y se saludaron. Y el juego terminó con un lenguaje de mucha altura. Bolivia también iba de último. Y bueno, ahí no hubo mayor irrespeto. Ahí sencillamente se acabó el juego y todo el mundo para su casa y se aplaudió el espectáculo. Porque al final el deporte es esto. El deporte lo que busca hacer es un espectáculo. Entonces yo hacía esta reflexión y es lo que me motiva a hacer este video. Imaginémonos por un momento que Venezuela fuese un país potencia futbolística como lo es Argentina,
o lo es Brasil, o lo es Uruguay. ¿Cómo sería el trato, y eso lo digo a nivel de fanaticada, cómo sería nuestro trato a los que no son buenos, como nosotros por muchos años no lo fuimos? Por algo nos llamaban la Cenicienta de los grupos. Y Venezuela es el único país, además de la región, que no ha ido a un mundial. De los países de Sudamérica, el único país que no ha ido ni siquiera a un mundial nunca es Venezuela. Un mundial de mayores, porque ya hemos ido a sub-20, sub-17, y bueno, la sub-20 fue a una final, inclusive contra Inglaterra, si no me equivoco. Y la ahorita recientemente que Venezuela quedó fuera en octavos de final en la sub-17 contra Argentina. Pero ¿cómo sería nuestra actitud si seríamos una fanaticada que aplaudiría el espectáculo del fútbol, pero tendríamos la humildad también del respeto hacia nuestros rivales? Y eso también es algo a meditar y a reflexionar. No todo, o sea, el problema de ahorita es que todo se está etiquetando. El bullying, la xenofobia, la homofobia, todo lo que usted pueda ver, la discriminación, todo tiene una etiqueta. Es como los niños ahora, que pareciera que todos los niños tienen una condición, y además etiquetada y diagnosticada, ¿no? Entonces ahorita que uno diga, tengo un hijo normal, es como, porque ahorita pareciera que todos son normales, entonces después te dicen todos son normales, no están enfermos, pero todos tienen una condición. Hiperactividad, trastorno de atención, que son cosas como más manejables desde el punto de vista social. Otros tienen, bueno, un grado de autismo, pero todos pareciera que están ahorita en una condición, en un diagnóstico. Entonces, lo mismo pasa ahora, o sea, no, y lo digo porque me preocupa. Aunque en Venezuela yo estoy segurísimo que eso no se va a ver. Yo no voy a ver un peruano en la calle y lo voy a insultar. Eso en Venezuela, de verdad, eso no está en nuestra idiosincrasia. Si eso llegase a ocurrir más adelante, sería muy lamentable. Pero sí, por las redes sociales somos muy duros, de parte y parte. O sea, los insultos, la forma en como nosotros eh, podemos despreciar a otro, insultar a toda una sociedad, que bueno, mal que bien, y también hay que decirlo, no ha habido, y a veces es de parte de los gobiernos. Algunas personas también, sí los hay, partidos políticos, activistas, que hacen comentarios, yo diría, bochornosos y hasta asquerosos, como estos comentaristas deportivos que hablaban de las mujeres venezolanas y prácticamente era un tema de sexualidad, prostitución, o sea, un tema de tarifas. O sea, de verdad que tenemos que mirarnos todos y reflexionarnos. Venezuela, la invitación futbolística, sin yo ser comentarista ni experto, que es evidente que no lo soy, es ir soñando un día a la vez. Todavía no estamos en el mundial, no hemos clasificado al mundial. Sería un regalo hermoso, ojalá poder vivir esa experiencia en vida. Yo desde niño la estoy soñando y ya tengo casi la mitad de mi vida en promedio vivida. Pero sería bonito tener ese sueño, como Nicaragua, por ejemplo, acaba de ganar un Miss Universo, algo que para nosotros ahí sí somos potencia, por así decirlo, en estos certámenes de belleza, que además han cambiado muchas cosas y que, bueno, tampoco es parte del contenido de esta reflexión. Pero ir soñando y ir trabajando un día a la vez, porque mañana nos vienen dos fechas durísimas, Argentina y Uruguay juntos, y eso es durísimo, además, para septiembre del próximo año. Ya después vendrán otros equipos. Entonces, hay mucho por lo cual trabajar y por lo cual soñar. Esta es una eliminatoria bien dura, bien complicada. Venezuela no le toca eliminarse con cualquier equipo. Venezuela le toca eliminarse con equipos que han sido campeones mundiales. Uruguay, Argentina y Brasil. Son tres equipos que han sido campeones mundiales. O sea, no es cualquier cosa. Entonces yo creo que la reflexión es, por una parte, aprender a respetar como fanaticada al rival. Siempre. Juguemos en su casa, no juguemos en su casa. Hacer respetar el lugar, y eso se hace con altura. Decía alguien también en las redes sociales, y aplaudo ese comentario, era una dama, que decía que la respuesta no podía ser que cuando vengan los peruanos para acá, entonces tratarlos a las patadas a ellos, no, más bien demostrarles cómo Venezuela, pese a todas sus dificultades, pues es un país cívico, es un país alegre, es un país sociable, y es un país que sabe convivir con las diferencias. Quizás a estos países les falta todavía crecer en esto. Perú mostró signos de desarrollo en un momento cuando Chile ya estaba
clasificado como un país desarrollado, pues la economía chilena se estaba recuperando atractivamente y eso hizo que muchos venezolanos miraran a Perú como una alternativa. Hoy por hoy quizás la realidad política sigue siendo compleja en nuestra región, pero la alegría del fútbol, lo que nos une en el fútbol sí es sufrir los goles, es molestarnos cuando de repente perdemos, es gritar gol cuando nos alegramos. Eso da momentos de alegría familiar. Yo lo vi ahora con mi hijo. Mi hijo está amando la Vinotinto y se sienta conmigo a ver los partidos y está pendiente de los resultados. Y yo, como papá, pues aplaudo esa experiencia. Me parece hermosísima tener un papá, o sea, vivir esa experiencia como padre ahora, de poder acompañar a mi hijo a un partido y hacerlo sin que haya bebidas de por medio, ni emborracharme, ni con groserías, sino disfrutando sanamente con él. Entonces, yo creo que esa es la magia del fútbol y eso es lo que debemos apostar. Pero también, como les digo, quizás debemos irnos educando, porque si Venezuela, quién quita, mañana llega a ser un país competitivo, llegamos a tener un buen mundial como lo tuvo en un momento muy puntual Costa Rica, la misma España, que lleva un mundial en su haber, pero España tuvo un mundial de joya cuando tuvo esa generación de oro con Iniesta y todos estos jugadores que bueno ya no están, Iker Casillas. Son momentos, son fotografías que además hay que aprovechar. Pues Venezuela, si llega a tener esta generación futbolística de oro que nos permite ir a un mundial y hasta soñar en competir en él, lo más lejos que podamos llegar, pues tener la humildad también de respetar siempre al rival, recordar de dónde venimos y lo que somos y lo que nos identifica como venezolanos, que tenemos que aplaudirnos, que hemos sido una sociedad que otros no han aprendido, otros están en proceso de aprender a ser también acogedores de forasteros, como nos enseña Jesús. Estuve forastero y me recibiste en tu casa. Venezuela ha pasado momentos muy duros y todavía no sé, el panorama no está muy claro de que vayamos a salir de ellos, pero este sueño vino tinto, ojalá que se concrete y que podamos mañana disfrutar la alegría de escuchar nuestro Gloria al Bravo Pueblo en este caso, bueno, Estados Unidos, México y Canadá, que es el próximo mundial, pero que podamos gritar, cantar el Gloria al Bravo Pueblo y representar dignamente a nuestro país. Así que mi aplauso para la selección de Venezuela y a nosotros como fanaticada, pues también siempre controlarnos y mantener un lenguaje de altura que nos haga decir que esta sociedad es una sociedad culta, una sociedad amigable, una sociedad amorosa y una sociedad que a pesar de que otros nos traten a las patadas, pues nosotros siempre damos una respuesta más elevada y más cívica que lo que se recibió al final de ese partido, de lo cual no juzgo a todos los peruanos, porque sé que no todos son así, pero sí hay gente que es así. Y en Venezuela tampoco es que todos seamos la maravilla, hay gente también que desprecia, que también trata mal, pero por eso les digo, hagamos brillar lo mejor de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.